Y los que nos quedamos aquí vamos al Evangelio que escribió Mateo, Mateo capítulo 26. Comenzaremos en el versículo 47. Mateo capítulo 26, versículo 47. Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante. Mientras usted lo busca y lo tenemos aquí en la pantalla ya, quiero darle la bienvenida a Michael y a Lucía García, que hoy nos acompañan por primera vez. Les damos la bienvenida. ¿Puede levantar su mano para saludarles? Es Michael, es Michelle, es señorita. Bienvenida. Discúlpame. Qué bueno que está aquí. También a Lucía García. Qué bueno que hoy está con nosotros. ¿Cómo les decimos? La casa del Rey también es. Esperamos que se sientan muy a gusto esta noche. Vamos a la palabra de Dios. Y miren, el domingo, fueron bendecidos el domingo con la palabra de Dios. Yo creo que Dios habló a nuestro corazón, pero me faltó terminar, así que hoy voy a terminar con una parte no muy cómoda, no muy bonita, porque vamos a hablar del discípulo que faltaba. ¿Quién faltaba? Sí. Vamos a hablar hoy de Judas. Algunas cosas que podemos aprender de él, de lo que no hay que hacer, pero también aprender cómo Jesús trata a los Judas. ¿Cómo es Judas? Las características de este hombre, pero también cómo es que Jesús trata con los Judas. Porque la estadística dice que 1 de cada 12 te puede traicionar. No empiece a contar alrededor. A ver, 1, 2, 3, 4. 1 de cada 12. Imagínese. Pero ¿qué hay que hacer cuando esas cosas pasan en la vida? Vamos a verlo el día de hoy. Mateo capítulo 26, versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, recordemos que estaba hablando, muchachos, ¿para qué se duermen? ¿Recuerda el domingo? Velen conmigo, oren, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero ustedes tienen que velar, tienen que orar, porque viene el diablo, viene la tentación, hay que estar firmes. Y Jesús está hablando con ellos. Mientras todavía él hablaba eso, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano los que estaban con Jesús. Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Bueno, esa es otra parte de la historia que ya veremos después. Oremos. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que ayudes a nuestro cuerpo a estar 100% atento a ti. Ayuda a nuestra mente, nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, a recibir, entender, aplicar, guardar tu palabra, y que pueda ser de bendición para nosotros y a la gente que llega a través de la red social también. Sean bendecidos, Señor. Gracias por tus bendiciones esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hablaremos entonces de Judas, y si le podemos poner una frase para recordar para Judas, es el peligro de estar cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Diga conmigo: cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Judas estaba igual que los 12, iba a todas partes con Jesús. Judas también hizo milagros. Judas también
vio el poder de Cristo. Judas también se sentó a los pies de Jesús para aprender. Él convivió igual y vio lo que los demás vieron, pero él no estaba cerca del corazón de Jesús, y lo vamos a ver a través de diferentes características que vamos a encontrar en la Biblia. Diferentes características de Judas. En primer lugar, podríamos decir que el nombre Judas, lo que significa Judas, viene de la palabra Judá, y la palabra Judá significa alabar con las manos. Alabar con las manos. ¿Cómo? Sí, así. Alabaré, alabaré, alabaré. Levantar las manos y alabar, adorar. Eso es Judá, alabanza. Alabanza con las manos. Entonces, curioso que su nombre sea como una de las tribus de Israel, como la tribu de la cual desde el lado humano, por herencia de María y José, su papá adoptivo, Cristo viene como heredero de esa tribu, de la tribu de Judá, aunque se le reconoce como Iscariote. Y aquí hay dos vertientes. La primera, que Iscariote sea una palabra derivada de sicario. Un sicario, como usted se puede imaginar, una sica era una navaja, y quien portaba esa navaja era un sicario. Así que algunos en esta vertiente dicen: Judas posiblemente era de una de los grupos rebeldes, igual que Simón el celote, aunque el celote era de una orden rebelde, pero con filosofía y con educación bíblica, donde ellos interpretaban los versículos de levántense los hombres de guerra y hagan justicia. Y ellos decían: Dios nos ha levantado para hacer justicia contra el enemigo, usando la Biblia. Los celotes, pero los sicarios eran más bien porque tenían ganas de hacer justicia sin Biblia, sin nada, nomás porque hay que hacerla y punto. Entonces, algunos piensan que era Iscariote por ser de un grupo rebelde, reconocido por el uso de las espadas cortas, las sicas, las navajas, ¿verdad? Y por eso se les llamaba sicarios, porque lamentablemente, como sabemos, en nuestro tiempo y contexto, así se le dice a los que les gustaba cortar cuellos. Bueno, antiguamente un sicario era lo que hacía con esa navaja, ¿verdad? Demasiada información muy fea, pero es la verdad, y así pasaba. Entonces algunos dicen: va por ese lado. Pero el otro lado es que él fuera de una provincia que se llama Keriot, ¿verdad? Y que por ser de Keriot era el Iscariote, o sea, el hombre de Keriot, el que venía de esa provincia, como es Jesús de Nazaret o Simón de Capernaum, ¿verdad? De su provincia. Entonces no hay un consenso como tal de a qué se refiere, pero están esas dos cuestiones. Ahora, la Biblia nos da características de Judas que yo quiero que usted observe en este sentido que le dije al principio. Judas está cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. En ese aspecto quiero que veamos en primer lugar que Judas es escogido, pero él no se dejó transformar. Diga conmigo: escogido, pero no transformado. Él fue llamado por Jesús. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, lo leo para ustedes, Lucas capítulo 6, a partir del versículo 12 hasta el 16, que después de que Jesús fue a orar en el monte, pasó toda la noche orando al Padre, y al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, llamándoles apóstoles, y les dio una misión. Les dijo: van a estar conmigo y les voy a dar poder y autoridad para hacer milagros y echar fuera demonios. Él los llamó, los eligió,
ahí estaba Judas, que fue elegido. Pero ¿por qué digo que fue elegido o escogido, pero no transformado? Porque ahora vea Juan capítulo 6, versículo 70. Dice: Jesús les respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Órale. Escogidos todos, entre ellos Judas. Judas también es elegido, pero no está transformado. Judas todavía es diablo. Ándale. ¿Y qué significa la palabra diablo? La palabra diablo en griego es adversario, enemigo, contrario, lo cual nos lleva a pensar que algo de la actitud en el corazón de Judas era ir en contra de la autoridad de Cristo. ¿Cómo se identifica Judas? Por el mismo Jesús. No fue alguien más. Cristo lo identifica como diablo. Qué feo, ¿verdad? Pero ¿qué significa la palabra diablo? Enemigo, contrario. Hoy en México le llamaríamos ser un Contreras. Y usted no quiere un Contreras, ¿verdad? Que usted llega bien emocionado: vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Que le diga: no, hombre, ¿para qué? Eso está bien caro. No, hombre, eso no sirve. Y no, hombre, Contreras. Entonces, no nos dice al 100% todo lo que es, con todas las palabras, porque el mismo Juan dice: si explicáramos todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo, no cabría en los libros. Así que la Biblia no nos deja todos los detalles, pero ese pequeño detalle dice mucho. Que Judas fue elegido. No es que él se metió a la fila, él fue llamado. No es que él compró el lugar como lo hacían los fariseos, que daban una ofrenda y los metían a la fila. No, no, no. Él fue llamado por Dios, fue llamado por Jesús. Sin embargo, mantuvo una actitud de diablo. El Señor reprenda al enemigo. Pero qué duro es que estemos llamados por Dios a servir a Dios y tengamos una actitud de... Voltea a mirar al que está ahí a tu lado con cuidado. No lo espantes, no lo molestes. Pero pregúntale: ¿nunca has tenido tú una actitud como esa? Llamado, ahorita estábamos cantando, ¿verdad? Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para... Y qué padre, ¿no? Que el Señor te llamó, Él te eligió, Él te trajo, Él quiere salvarte. Pero imagínate que tú eres alcanzado por Él, eres visto por Él y tienes una actitud de diablo. Qué tremendo. Diga conmigo: yo no soy así. Ese era Judas. Tenía una actitud de enemigo, una actitud de adversario, una actitud de ir en contra. Cuando la Biblia dice que el diablo estaba enfrente del sumo sacerdote, nos dice en el libro de Zacarías, si no recuerdo mal, que es donde aparece esa historia. Estaba Josué y estaba el diablo enfrente de él para acusarle. Luego nos dice el libro de Apocalipsis que la labor de la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, así lo menciona, es Apocalipsis 12, dice que el trabajo del diablo es acusar a los redimidos día y noche. Que es un acusador. Es alguien que está hablando de una manera negativa y contraria contra el pueblo de Dios. Así que tener una actitud de diablo, ¿cómo sería? Que él era acusador, que él era contrario, que él era alguien que estaba siempre metiendo en problemas. Y si no queremos ser un Judas,
necesitamos no tener una actitud como esa. Que Dios guarde nuestro corazón de estar llamados por Dios, pero tener una actitud así. Que Dios nos guarde nuestro corazón. Ahora, la segunda característica que puedo encontrar en Judas, la vamos a ver en Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Juan reporta cuando es esta cuestión de una mujer que tiene un perfume. Recordará usted que María, hermana de Lázaro, compra un perfume finísimo, muy caro, que cuesta mucho dinero, y con él unge los pies de Cristo. Pero se escandalizan todos porque dicen: ese perfume es carísimo, ese perfume lo pudimos haber vendido y darle el dinero a los pobres. Y el que dijo eso fue Judas. Vamos a ver qué dice del 4 al 6. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Aquí obviamente ya pasó la historia. Juan escribe estas palabras décadas después, pero él dice el que le había de entregar. ¿Qué dijo? ¿Por qué no vendimos este perfume por 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres? Pero Juan dice: esto lo dijo no porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Y dice: y sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Tremendo, ¿no? Aquí estamos viendo la actitud de el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es ladrón. Jesús dice, Juan capítulo 10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. ¿Qué está haciendo Judas? Robando. Y está planeando que maten a Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Pensar que se va a destruir. Entonces, esta actitud de ladrón, de robar, es una de las características de Judas, que está reflejando que él está cerca de Jesús. Lo pusieron de tesorero, porque dice Juan, él es el que tenía la bolsa. Eso nos está diciendo que es el administrador del dinero de Jesús, del ministerio, es el tesorero. Había otros capacitados como Mateo. Mateo era un experto en números, era publicano, era cobrador de impuestos, pero no sabemos por qué Mateo no lo hizo. A lo mejor no quiso recordar su vida pasada. Pero Judas se hizo el tesorero, tenía la bolsa y robaba, se apropiaba. Y Jesús dijo, y la Biblia nos dice, nos enseña, que nadie puede servir a dos señores. Y al final de la historia dice, porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Y también la Biblia nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa parábola Jesús la dijo en torno al dinero. Y cuando el apóstol Pablo nos menciona esa frase también, uno no diría, bueno, yo no soy un ladrón, yo no soy alguien que roba. Pero muchas veces el engaño del mundo nos puede llevar a desenfocarnos de Cristo para preocuparnos más por las cosas materiales, preocuparnos más por el dinero, por el trabajo, y olvidarnos de Jesús. Y en ese sentido corremos el riesgo de tener una actitud como Judas, pensar más en lo que se pierde, en el dinero que no llega o en lo que no se hace, más que en Jesucristo. Así que muchas veces se puede notar en el corazón humano qué tan espiritual es de acuerdo a cuando tiene y cuando no tiene dinero. Porque el dinero tiene un poder muy grande en el corazón humano. Oremos a Dios que nunca el dinero nos cambie, que nunca
sea algo que nos aparte del Señor. Lamentablemente Judas amaba más el dinero que a Jesucristo. Número 3. Judas era un buen hipócrita. Y digo buen porque ¿cómo aguantar lo siguiente? Mateo capítulo 26, versículo 22. En el contexto nos dice que Jesús está en la última cena sentado y Jesús les dice todo lo que va a pasar esa noche. Y en un momento les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos: ¿cómo? ¿Por qué? Y la Biblia dice que Pedro le hizo señas a Juan, que era el que él tenía aquí al lado. Jesús tenía al ladito, al lado del pecho, del corazón, a Juan, y al otro lado a Judas. Sabemos que estaban sentados así porque la Biblia dice que Juan se podía recargar en el pecho de Jesús, y sabemos que Judas estaba al lado porque dice la Biblia que el que metiera su pan en su plato, el único que puede estar tan cerca para mojar el pan en el plato de Jesús era Judas. Así que por acá está Juan y acá está Judas. Entonces Pedro le hace señas a Juan: pregúntale que quién es, si soy yo. Y todos escuchan y: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y entonces dice la Biblia, Mateo 26, 22: y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? O sea que Pedro le dijo Juan, Jacobo, todos, y el mismo Judas también le dijo: ¿crees que soy yo? ¿Con qué actuación se llevaría el Oscar Judas para esconder la cara de que él sabe que él sabe? Él es el traidor, y todavía dice: seré yo. ¿Cómo se le llama eso? Hipocresía. Judas podía sobreactuar de manera de poder esconder sus planes que él estaba llevando detrás de el escenario, donde nadie lo miraba, donde Cristo no estaba, donde los discípulos no estaban, donde él estaba organizándose con los sacerdotes, con los enemigos de Jesús, y él pudo de alguna manera intentar ocultar sus verdaderos planes y sentimientos. Pero nosotros sabemos que Cristo ya lo sabía. A Cristo no le estaba sorprendiendo lo que estaba haciendo Judas, simplemente Jesús estaba esperando. Jesús está esperando. Como hemos sabido y como hemos hablado, Dios lo sabe todo. Digan conmigo: Dios lo sabe todo. ¿Y qué corazón de Jesús? Ahorita vamos a llegar al corazón de Jesús. Ahorita nada más estamos viendo las características de Judas, pero qué tremendo. Dijimos, número 1, fue elegido, pero no se dejó transformar. Número 2, era ladrón, amaba el dinero. Número 3, era hipócrita. Número 4, fue influenciado directamente por Satanás. Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, les dio poder y autoridad sobre demonios. Imagínense el mismo Judas echando fuera demonios, sanando enfermos, pero en cierto momento de su vida, en lugar de ser dirigido por la unción del Espíritu Santo, ser dirigido por Jesucristo mismo, estaba siendo dirigido por Satanás. ¿Cómo es que una persona puede confundir ser dirigido por Dios, ser dirigido por sus propios sentimientos y ser dirigido por el diablo? Él ya no estaba siendo dirigido por Cristo. Él había pasado de ser dirigido por sus emociones a dejar que el diablo tomara excusa en sus emociones para manipularlo y ser dirigido por Satanás. Lucas capítulo 22 versículo 3 dice:
Entonces entró Satanás en Judas, el que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno en el número de los 12. ¿Cuándo entró Satanás? Al final del todo el revuelo, le están pregunta y pregunte a Jesús quién es. Pedro hace la seña, Juan pregunta, todos preguntando, todos se calman, Jesús está en silencio y les dice: el que mete su mano a mojar el pan en mi plato. Pues nomás había dos que podían hacer eso: Juan y Judas. Estaba muy cerca de Jesús, uno a la derecha, uno a la izquierda. Una visión de lo que pasa siempre: uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno que sigue y otro que no sigue. Uno que es perdonado y otro que es condenado. Uno que es oveja y otro que es cabra. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y ahí está Judas, el que mete la mano en el plato. Debe haber demasiada confianza para que usted le permita a alguien mojar la tortilla en su platito, ¿no? ¿A quién deja usted que haga eso? ¿Cuántos son como yo de que no, a mí no me toques mi plato? Si vas a querer, antes de que yo le coma, agarra lo que quieras. Yo soy así, ¿verdad? Vas a querer, agarra, pruébalo. Porque ya una vez que empiezo a comer no quiero que me interrumpan. Pero había esa confianza de: mete la mano en el plato. El que mete la mano en mi plato. Y dice la Biblia que cuando se dio el bocado y lo mordió, lo comió, en ese momento que comió, el diablo entró en la vida de Judas. Y les decía que habla mucho de la importancia de entender, aunque no hay un peso, digamos, místico en el pan y en el jugo como tal, como a veces la organización popular religiosa nos dice que literalmente el pan y el jugo se convierten en carne y sangre. Nosotros sabemos que eso no es real, porque entonces estaríamos crucificando a Cristo cada vez, y eso es completamente antibíblico. Él solo fue sacrificado una vez y por todas. Es un recordatorio, pero el hecho de no honrar ese sacrificio hace que Judas, en lugar de tener bendición por participar de esa mesa, se le mete el diablo y ahora está siendo controlado, influenciado, dirigido por Satán. No pasó de un día a otro. No es que de repente se le metió así como así. Él llevaba una vida donde estaba cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Él fue llamado, pero no se dejó transformar. Él estaba robando, era un ladrón, estaba teniendo actitud de diablo. Él fue hipócrita, él sabía todo lo que iba a hacer y no lo confesó, no se arrepintió, hasta ese punto de tratar de engañar y esconder su propia maldad. Fue que Satán pudo tener una puerta abierta en su vida. Pero vemos aún más cosas. ¿Por qué quiso traicionar a Jesús? Porque él quería ganar algo. Juan ya nos había dicho que era ladrón y que le gustaba tomar dinero de la bolsa. Cuando él va a entregar a Jesús, no sabemos la psicología de todos ellos, pero podemos entender que en alguna parte de la historia él pensó que era una derrota. Quizá él pensó que Jesús era un falso. Quizá, como muchos, él esperaba ver a un Jesús rico que destruyera a los romanos con guerra, que hiciera grandes destrozos y pudiera traer un reino como el de David en su tiempo. Y se dio cuenta que Jesús decía: amen a los que los maldicen. Y vio cómo Jesús les dijo: cuando los soldados romanos les den una carga por 1 milla, caminen 2. Y era el reino del revés.
un reino de amor a los enemigos, de perdón. No le gustó posiblemente como no le gustó a muchos y abandonaron a Jesús. Y este dijo: yo ya perdí 3 años de mi vida. Posiblemente él pensó, porque él pensaba en dinero: ya perdí 3 años, de perdido tengo que recuperar algo, pienso yo. Es una licencia literaria. Si este hombre está tan interesado en el dinero, ahora va a buscar cómo recuperar algo de lo que ha perdido durante estos 3 años. Así que Mateo capítulo 26 versículo 14 al 15 dice, 26, 14 al 15: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Mira, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué me quieren dar? O sea, él está buscando hacer negocio, porque su corazón era así, como diablo, ganar, no importando que traicionara, él quería ganar algo. El dinero que le asignaron es simbólico, porque 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Cuando una persona quería ser redimida porque tenía una deuda en el tiempo de la ay, Dios mío, las 7 veces 7, la fiesta de 7 veces 7, jubileo. En el año del jubileo, para liberar una persona, se pagaba su libertad con 30 piezas de plata. Así debiera millones, así tuviera una deuda enorme, era el pago por un esclavo. Así que a Jesús le pusieron precio de esclavo. Eso es un símbolo bíblico de que Cristo se iba a convertir en esclavo para que nosotros seamos hechos libres por su sacrificio. Pero a Judas le importaron más las 30 piezas de plata que ser un traidor a la vida de Jesús. Le importó más el dinero. Y número 6, característica de Judas. Mateo 27 versículos 3 al 5. Mateo 27, 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y luego nos da otras cosas, y al final dice: y luego fue y se ahorcó. Pero él devolvió el dinero. Aquí hay un caso. Pedro también traicionó a Jesús. Dijo: yo no le conozco. No una vez, 3 veces. Y la Biblia dice que Pedro se fue llorando amargamente. La diferencia es que Pedro después busca a Jesús. Pedro después regresa a Jesús. Pero Judas nunca volvió, nunca se arrepintió, nunca pidió perdón. Solamente se sintió conmovido, se sintió triste, contristado, pero no arrepentido. En otras palabras, el problema de Judas es el remordimiento sin cambio. Diga conmigo: remordimiento sin cambio. Y yo a veces pongo este ejemplo, y cuidado señoritas, cuidado jóvenes, también hombres. Cuando tienes una pareja que te maltrata, que te dice cosas malas, o es violento de algún tipo, de alguna forma, y luego de repente te llega con flores y te dice: mi amor, perdóname, tú eres lo máximo, tú eres esto, tú eres aquello. Y tú sientes que se arrepintió porque te habló bonito y te llevó flores, pero resulta que vuelve a hacer lo mismo y ya se la sabe, que te va a controlar llevándote flores, comprándote chocolates y comprándote algo, pero se va a volver a portar igual.
Y posiblemente lo vuelva a hacer y llore y te diga: es que yo no lo quiero hacer, pero lo va a volver a hacer. Y si tú lo permites, va a ser un círculo vicioso, porque aunque sienta remordimiento, no tiene un cambio. Judas sufrió eso. Sintió remordimiento, regresó el dinero, pero no buscó un cambio en su vida. Al contrario, estaba tan atado por Satanás que fue y se suicidó. Necesitamos nosotros saber que a veces podemos fallar. Pedro también falló, pero volvió y cambió su vida, hizo cosas distintas, cambió su actitud. Es importante saber que en el camino podemos fallar. Nos va a doler y vamos a tener remordimientos y nos vamos a sentir mal, pero es importante dejar la actitud de diablo y tener una actitud de cambio. El verdadero arrepentimiento no es sentirnos mal. El verdadero arrepentimiento es cambiar. Digan conmigo: el verdadero arrepentimiento no es sentirme mal, es cambiar. Ahora dile al que está ahí a tu lado: tú y yo vamos a cambiar. Como dijo la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Leona, que ya no está dormida, ya el Señor la despertó. Hoy voy a cambiar. Es que si es hermana, si es hermana. Así era Judas. Estas son las 6 características. ¿Está conmigo todavía o ya se durmió? ¿Ya se durmió? Amén. No, ok. Número 1, escogido pero no transformado. Número 2, amaba el dinero, era ladrón. Número 3, era hipócrita. Número 4, fue influenciado por Satanás. Número 5, él traicionó por interés. ¿Qué me van a dar? Número 6, tuvo remordimiento sin cambio. Así fue Judas, y su vida terminó mal, se ahorcó. Pero ahora tenemos esas características. ¿Para qué? ¿Para qué se las platico? Para que nos cuidemos nosotros de no estar en una posición similar en la que Dios nos llamó. Él te trajo, Él te salvó, Él quiere que tú seas su hijo y camines, pero que tú te dejes transformar por Él, que tú le abras tu corazón. No vaya a ser que estés muy cerca de Jesús pero lejos de su corazón. No vaya a ser que nosotros queramos hacer la obra de Dios pero seamos influenciados por el maligno. No sea que Cristo nos ama profundamente y quiere usarnos y nosotros vayamos a tener una actitud de diablo. Dígale que está ahí a su lado: usted no tenga esa actitud, por favor. No seremos un Judas. Amén. Ahora, cambio de perspectiva. ¿Qué pasa si conozco a un Judas? Yo no quiero serlo, pero ¿qué pasa si entro en contacto con uno de ellos? ¿Qué hizo Jesús con Judas? Número 1, Cristo, a pesar de que sabía quién era Judas y lo que él iba a hacer, aún así le dio una oportunidad. Diga conmigo: le dio una oportunidad. Así es Dios, porque Él es bueno. Para que nadie pueda decir: no, es que a mí Dios me hizo a un lado. No es cierto. Dios es bueno y nos da oportunidades día con día, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Él le dio una oportunidad, lo llamó, lo eligió, le dio un propósito. Él fue escogido con los demás. Él fue puesto en el mejor lugar, en el mejor equipo. Obviamente ninguno lo merecía. No es que Pedro o Juan eran mejores que él. Posiblemente Pedro era incluso el libro de los Hechos
dice que eran de los vulgares, estos hombres del vulgo les llamaban, o sea, hombres considerados dentro de la sociedad, en lo más bajo de la sociedad. Así que ninguno estaba allí porque lo merecía, era gracia de Dios. Así que en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Ser como Jesús. Qué difícil es eso. Hace poquito algunos de ustedes vieron o compartieron un escrito que hizo la pastora Evelyn hace años atrás, que fue de una predicación donde, parecida a esta que estoy dando el día de hoy, hablé de Judas y hablé de cómo Cristo puede estar sentado a la mesa con Judas, que lo va a traicionar, y ella lo escribió de una manera muy bonita, muy resumida, todo ese sermón. Pero esta es la cosa. ¿Qué vas a hacer con un Judas? ¿Rechazarlo? Simplemente tienes que ser como Jesús, darle oportunidades. Obviamente no oportunidades infinitas, pero sí tienes que dar una oportunidad, así como Dios nos da oportunidad a nosotros. Número 2, le lavó los pies, o sea, le sirvió. ¿Qué hizo con él? Qué duro servir a Judas. ¿Te imaginas Jesús lavándole los pies a todos y llegar con el que sabe que lo va a traicionar, mirarle la cara, ver el nerviosismo en sus ojos, ver el sudor en su frente de que él sabe que está escondiendo algo, y aún así, sabiendo que horas más tarde lo va a llevar preso junto con los principales sacerdotes, con la guardia del templo, aún así servirle. Sé como Jesús, sirve aún a los que te tratan mal. No porque lo merezcan, sino porque eso es demostrar el corazón de Jesús que está en ti. Tú eres diferente. Tú eres diferente. Tú eres diferente. A veces dan ganas de darle su merecido. ¿A poco no? A veces dan ganas de responder con sapos, ranas, renacuajos. A veces dan ganas de levantar la mano derecha y darles un Dios te bendiga con el puño. Pero usted es diferente. Usted puede servir aún a quienes se portan mal. Eso no es debilidad. Eso no es falta de carácter ni de autoestima. En el contexto de Juan capítulo 12, si usted lo puede leer después, dice la Biblia: Jesús, sabiendo que estaban en sus manos todas las cosas, entonces les lavó los pies. ¿Qué nos quiere decir eso? Jesús sabe quién es, por lo tanto no tiene problema con lavarle los pies a todos y menos a Judas, porque a él no lo define la gente, él sabe quién es. ¿Qué quiere decir eso? A veces el diablo le va a decir a usted: qué tonto por ayudar al que te maltrata, qué tonto por hacerle caso a tu jefe que es bien malote, qué tonto por hacer esto, qué tonto. Y el diablo va a decir: haz lo malo, revélate y haz esto y haz aquello. Pero no, cuando usted sabe quién es, cuando usted está seguro de su identidad en Dios, usted no es manejado por lo que otros piensen. Usted hace lo correcto porque usted es correcto. Usted hace lo bueno porque usted es bueno. Usted hace justicia porque usted es justo. Usted actúa con amabilidad porque usted es una buena persona, porque tiene a Cristo. Usted no actúa como el mundo porque usted no es del mundo. ¿Alguien dice amén? Así es Jesús. Así que le puede lavar los pies a Judas, le sirvió. ¿Qué hago con un Judas? Dale una oportunidad. ¿Qué hago con un Judas? Sírvele. Número 3,
¿Qué hago con un Judas? Aliméntalo. Hay un versículo que dice: dale de comer a tu enemigo. Aliméntalo. A ese muchacho que de repente te hace bullying en la escuela, invítale unos tostilocos y una coca. A esa vecina que se porta mal, haga un taco extra a la hora de la comida y lléveselo. Dele de comer. En la última cena nos dice la Biblia que Jesús le dio el pan a Judas. Lo alimentó, le pasó el pan. Juan capítulo 13 versículos 26-27, no lo lea, pero ahí está. Le dio el pan, lo alimentó. Dale de comer a tu enemigo. Número, ya no sé cuántos, debe ser 3 o 4. No tenía que exponerlo. Los Judas se ahorcan solos. Hágale así. Pero hágale así. No tenía que exponerlo. Los Judas se ahorcan solos. Porque esa noche pudo haber dicho: a ver, Judas, ya deja de actuar. Saca tu verdadera cara. A ver, párate. Miren, muchachos, este es el mugroso que va a ser. Jesús podía hacerlo. Jesús sabe todo perfectamente. Pero Jesús esperó. Porque dentro de los planes, como el corazón de David, cuando David dijo: si Absalón fue levantado por Dios para este momento, que así sea. Y si Dios quiere tomar mi vida, que así sea. Y si Dios quiere tomar mi reino, que así sea. Y David se guardó para Dios. Cristo, el hijo de David, sabe que ahí tiene a Absalón que lo quiere matar, pero él mismo dice: que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Como ese meme que circuló en Semana Santa de el viaje en el tiempo, ¿verdad? Que alguien encuentra la máquina del tiempo y viaja donde está Jesús. Le dice: Jesús, Jesús, Judas te va a traicionar. ¿Cuántos lo hubieran hecho? Imagínense que todos empiezan a saber que Judas es el traidor. Lo agarran, lo amarran, y resulta que esa noche Cristo no es entregado, y resulta que esa noche Cristo no es juzgado, y resulta que el día de Pascua, específicamente a la hora que debería haber sido crucificado, no es crucificado. Tenía que pasar, tenía que sufrir, el proceso se tenía que llevar a cabo. Uno podría pensar: Señor, ¿por qué no me guardaste de los Judas? Guardaste, dije. Repréndeme, regáñame. Hazle así, fuera. Señor, ¿por qué no evitaste que Judas estuviera? ¿Por qué no lo encerraste? ¿Por qué no te lo llevaste? ¿Por qué no evitaste? Porque tenía que pasar. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile: ese Judas que te tocó era necesario. No lo entendemos, nos duele, pero era necesario. Amén. Uno no quería que estuviera ese Judas sentado en la mesa. Uno no lo hubiera creído, pero tenía que pasar. Que Dios tenga misericordia. Perdonamos a los Judas, pero tenga cuidado de no convertirse en uno. Amén. Última cosa. ¿Me aguanta uno más? Todos los dormidos digan amén. Bueno, volvemos a Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente, con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo besare. ¿A quién saludas de beso? Y más si eres hombre, porque por más oriental que sean, los orientales se saludan así.
o así, pero ya dar un beso es otra onda dentro del mismo judaísmo. No que no está bien visto, está bien visto, pero es una señal de cercanía. Aquí mismo en la iglesia, la mayoría nos saludamos así, y yo cuando vengo llegando les hago así, hey, 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 de lejos. Pero cuando usted tiene mucha confianza con alguien, hay una cercanía. Jesús era cercano a Jesús, tan cercano que él puede decir: yo no saludo a nadie más de beso más que a él. Así que esa es la señal. Va a haber 11 hombres ahí, 12 con él. Ninguno se me va a acercar a saludarme igual. Al único que saludo así es a él. Y por eso se van a dar cuenta quién es él, porque nadie más me saluda así, solo él. O sea, había una confianza física extrema. Uno acá se le recostaba en el pecho y el otro lo besaba. Muy cercano físicamente, pero lejano de corazón. Hágale así. Ahora dígale, si tiene un joven ahí cerca, dígale: no todo el que te besa te ama. No todo el que te besa te ama. Me ayudan, muchachos. Último. Ya no sé si es 7 o 6. 6. Le llamó Jesús, versículo, Dios mío, ya no veo el numerito, versículo 50. Jesús le dijo: amigo. ¿Cómo le dijo? ¿Quién a quién? Jesús a Judas le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo lo consideraba Jesús? Jesús lo llamó amigo, pero Judas no se comportó como sino como un diablo. Independientemente de cómo se comporten los demás, tú te comportas como amigo, porque tú estás queriendo ser como Jesús, no como Judas. Hay algo de más profundidad, trataré de explicarlo rápido. La palabra amigo aquí es etario, en griego, etario, E-T-A-R-I con acento O, etario o etario sería, ¿verdad? Y esa palabra significa el que comparte lo interno, el que comparte lo interno, es decir, aquel que tiene afectos parecidos, afectos parecidos. En otras palabras, la traducción es compañero. Amigo, en este caso, etario es compañero, porque tiene los mismos afectos, le gusta lo mismo. En este caso, Jesús no le llamó amigo como a los otros. Cuando están en la cena, Jesús les dice: ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Pero en ese Juan capítulo 13 se utiliza la palabra filios, y la palabra filio es alguien muy amado. El amigo es alguien muy amado que la Biblia dice que es como un hermano. Filio es muy amado, es un amor de familia utilizado para un amigo. Un amigo es un hermano que nació en otra familia. Pero Cristo no le llamó ese tipo de amigo de familia, le llamó compañero, porque sabía que Judas estaba en el grupo, pero no era cercano, no era filio, solo era etario. No era amigo de amor como hermano, sino era simplemente alguien que estaba en el grupo, pero no lo amaba.
Aún así, Cristo le dio una oportunidad. ¿Qué haces aquí? ¿A qué vienes? Le dio la oportunidad de arrepentirse, le dio la oportunidad de caer de rodillas, le dio la oportunidad de explicar, pero él aún así lo traicionó. No te preocupes si tienes que pasar ese proceso. Sé como Jesús. Hagamos el esfuerzo de permanecer siendo buenos aunque nos pasen cosas malas. Ayúdame a decirle esta última frase al que está sentado ahí a tu lado. Tómale la mano y dile: vamos a comprometernos a ser buenos aunque nos pasen cosas malas. Ahora en la otra persona dígale lo mismo: vamos a comprometernos a ser buenos aunque nos pasen cosas malas. Vamos a ser como Jesús. Amén. Póngase de pie.